No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 10. Hola a todos. De todos modos, he hecho un cambio en mi calendario de actualizaciones ahora. Voy a actualizar un FIC a la semana en lugar de tirarlos al comienzo del mes, objetivos más pequeños con más frecuencia para que no pueda postergar demasiado en el mes. Yo también diré esto, todos los que se quejan de que la imagen de Shirou de Kiritsugu está contaminada y quieren que él descubra la verdad sobre Kiritsugu, probablemente deberían detenerse aquí. El simple hecho del asunto es que, en lo que a mí respecta, todos los que hubieran estado dispuestos a explicar los motivos de Kiritsugu a Shiro están muertos. Sus motivos no se conocían ni de cerca tanto como su recuento de cadáveres. Y por mucho que le guste a la gente, no cambia el hecho de que era un asesino en masa y le mintió a Shiro antes. Sí, muchas de ellas fueron mentiras por omisión, pero mintió abiertamente a Shiro cuando lo entrenó. Entonces, si quieres que Shiro aprenda la verdad, como tú la llamas, bueno, no va a suceder. De todos modos, lo mismo que la última vez. Un fic inspirado en este. Ese es el infierno en el que te estás metiendo de Haki Abocado. Él está abordando esto de una manera muy diferente a como lo estoy haciendo yo, decidiendo efectivamente comenzar en la Guerra del Grial con toda la historia de fondo y un enfoque mucho mayor en Banff que yo. Así que échale un vistazo si te parece interesante. De todos modos, es hora de comenzar el capítulo. XXX inicio del capítulo 30. La noche estaba casi en silencio mientras Rin deambulaba por las calles, con la esperanza de encontrar al menos algún indicio de lo que fuera que le había pasado a Fuyuki y que Kirei le advirtiera que no se involucrara. Pero el problema estaba demostrando ser algo incómodo dado que no tenía una base real sobre dónde comenzar su búsqueda. Ella ya había estado en el distrito comercial e intentó identificar algo inusual allí, incluso si no se esforzaba tanto en el asunto. Después de todo, era poco probable que algo tratara de esconderse en un lugar como ese. Los lugares más probables para que algo se quedara eran las antiguas mansiones o, potencialmente, incluso la antigua mansión Einsvern en el bosque. Ya había revisado la mansión abandonada ubicada cerca de su propia casa el día anterior, había sido la fuente más probable de la ola de hechicería que la había invadido después de todo. Lo que dejaba al bosque como el más plausible de los dos lugares restantes dada la proximidad de la segunda mansión y la iglesia. Después de todo, permanecer cerca de una antigua albacea no era una decisión inteligente. Ella asintió mientras decidía que al menos lo revisaría antes de mudarse a la mansión Einsvern. De cualquier manera, iba a pasar varias horas buscando en la ciudad. Por supuesto, también significaría renunciar a una buena cantidad de sueño, pero mantener la seguridad de la ciudad era su trabajo como supervisora, por lo que solo tendría que morder la bala y seguir adelante. Si tuviera un guardián más comprensivo, podría haber hecho que le dijeran a la escuela que estaba enferma, pero no había forma de que Kirei hiciera eso en el mejor de los casos, y mucho menos cuando ya estaba yendo a sus espaldas para investigar las cosas. Sus propios términos. Soltando un suspiro, comenzó a caminar hacia el otro lado de la ciudad. No había mucha gente en las calles, pero aún era lo suficientemente temprano como para ver a la gente moviéndose por la ciudad. No era nada inusual. Algunas de esas personas incluían a un par de compañeros de clase que obviamente hablaban de una película de camino a casa, un asalariado que claramente había terminado su trabajo y un hombre corpulento con un abrigo negro que parecía el tipo de persona por la que debería llamar a la policía. Pero ella tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Su primer paso fue revisar la llamada casa fantasma que una vez había pertenecido a los Edelfelt antes de que se la entregaran a la torre del reloj. XXX acero contaminado. XXX millas. Shirou llegó al borde suroeste del bosque durante sus andanzas. Iba a tratar de encontrar un claro donde potencialmente podría construir un nuevo hogar para sí mismo que no estuviera demasiado apartado pero que tampoco fuera tan fácil de encontrar. Eso complicaría mucho más el asunto.
Moviéndose a través de la línea de árboles, comenzó a recorrer el área, su facsímil de la vista cada vez más forzada por la oscuridad que envolvía el bosque a medida que el dosel se hacía más espeso y bloqueaba más luz tanto de la ciudad como de la luna llena a medida que se adentraba más. Sin embargo, se encontró cada vez más curioso a medida que la luz se filtraba a través de las hojas. Nunca se había molestado en dar paseos como este, generalmente solo iba a lugares con un objetivo específico en mente y normalmente durante el día. Experimentar el bosque de noche y cuando no estaba más concentrado en reponer sus reservas mágicas o sobrevivir a un combate con Sumire era algo relativamente nuevo para él. Consideró en silencio analizar el área a su alrededor, pero ese era el tipo de cosas que habían puesto a Tosaka en su caso en primer lugar. No tenía idea de dónde estaba ella o si había alguien más en la ciudad que reaccionaría a su hechicería en tal manera. Más allá de eso, también estaba el otro asunto. En realidad no necesitaba hacer eso. Si estaba cazando, eso habría sido una cosa, pero solo estaba buscando un lugar al que mudarse y ni siquiera era un asunto desesperado. Entonces, si terminaba encontrándose con Tosaka, al menos podría decir que necesitaba un poco de aire fresco y había decidido salir a caminar. Era una excusa bastante mala, pero al menos superaba en realidad. Soy un apóstol muerto que busca una ubicación para un castillo. Estaba seguro de que la verdad caería maravillosamente. Decidiendo que probablemente era más seguro no arriesgarse a llamar la atención, decidió simplemente usar sus facsímiles de sentidos para mirar el bosque como lo haría un humano normal. Tomaría mucho tiempo encontrar un lugar para hacerlo de esa manera, pero al menos no se arriesgaría a llamar más la atención sobre sí mismo. Y así siguió su camino. Tenía toda la noche para buscar, así que el tiempo no sería un gran problema. XXX contaminado XXX el pájaro observó mientras el niño caminaba hacia el bosque. Eso era bueno. El bosque era su dominio. Eso haría que la casa cayera aún más a su favor. Ahora solo era cuestión de esperar a que llegara el origen. XXX contaminado XXX Kotomine frunció el ceño mientras intentaba aislar cualquier variable que le permitiera rastrear al ancestro que había llegado a Fuyuki. Por supuesto, tal asunto siempre sería más fácil decirlo que hacerlo, pero eso no le impediría intentarlo. Supongo que no puedo confiar en su ayuda en este asunto. Se dirigió hacia el rey rubio que actualmente estaba sentado en la mesa, su postura relajada mientras bebía un poco del vino de su bóveda. ¿Qué me importa si alguna bestia decide comerse a los humanos de esta era? El sirviente preguntó con desdén, no son dignos de la vida que poseen. Esperaba tal respuesta. Si era perfectamente honesto consigo mismo, a él tampoco le importaba la gente que NRBNQSR Chaos devoraría, estaba más preocupado porque la iglesia lo descubriera y lo despojara de su puesto en Fuyuki por su negligencia. Incluso estaba el asunto de la hija de Tokiomi. No quería que se dejara comer tratando de cazar a un monstruo como Chaos. Si lo fuera, entonces no sería capaz de ver la mirada en sus ojos cuando revelara la verdad del papel que desempeñó en convertirla en huérfana. Luego estaba el asunto de la condición actual de Miya. Todavía no había tenido ninguna otra oportunidad de plantar más semillas de desprecio por Emiya Kiritsugu en la mente del chico. Por último, estaba todo el tema del Santo Grial en sí. Dudaba que un apóstol muerto supiera la verdad detrás de lo que se suponía que debía ser el Grial. Después de todo, no muchos lo hicieron en primer lugar, pero incluso creer que el Grial era algo tan simple como una batería de maná gigante fue suficiente para que un mago del renombre del caos hiciera cosas genuinamente horrendas. Y así intentaría tratar con el apóstol lo mejor que pudiera. Ya habría enviado una solicitud de ayuda de un miembro de la agencia de entierros si no fuera por la presencia de Gilgamesh y las docenas de niños que estaban siendo utilizados como batería para su fantasma noble. Pero al final, todo lo que tenía que hacer era averiguar cómo hacer que el antiguo alquimista abandonara la ciudad, no eliminarlo. No era tan tonto como para creer que tenía una oportunidad contra un ser así. Intentar pelear contra él sería un método complicado de suicidio y tenía mejores cosas que hacer que ser comido sin razón. Por supuesto, lograr que el ancestro se fuera fue más fácil decirlo que hacerlo.
Ni siquiera estaba seguro de poder identificar una manera de hacer que la bestia se marchara y punto. Al mismo tiempo, NRBNQSR Chaos no solía quedarse en un lugar por mucho tiempo, generalmente hacía lo que tenía que hacer allí y luego desaparecía nuevamente. Así que existía la pequeña posibilidad de que se fuera por su propia voluntad antes de causar demasiado revuelo. Independientemente, el primer curso de acción sería rastrear al monstruo. XXX0 contaminado XXX Rin soltó un suspiro mientras revisaba la llamada casa fantasma. Solo había requerido un vistazo rápido para asegurarse de que no estaba siendo utilizado como guarida. La absoluta falta de fenómenos mágicos era prueba suficiente de que no se había utilizado desde la Tercera Guerra del Grial. Así que sacudió la cabeza y abandonó el área. Ese fue un lugar de su lista de lugares para visitar. La siguiente fue la mansión Einsberg. Respiró hondo y se preparó para el largo viaje hasta allí. Con suerte, no terminaría siendo una completa pérdida de tiempo. XXX0 contaminado XXX inundándolas con tanta energía mágica como podía manejar sin romperlas. Después de todo, no sabía cuán peligrosa era esta criatura, por lo que reforzar su cuerpo hasta el límite era el primer paso natural para prepararse para la pelea potencial. El pájaro siguió mirándolo y él tomó la decisión de adelantarse a cualquier intento. Sigue el rastro, y sin perder un segundo más, proyectó una copia de una de las cuchillas que había registrado en sus visitas al museo, dotándola de la propiedad del impulso y la disparó como un misil hacia el ave. La hoja atravesó al pájaro antes de detenerse. No lo sorprendió. A pesar de su falta de tamaño y capacidad para volar, era sorprendentemente denso. Ver al pájaro simplemente seguir mirándolo, sin importarle la hoja que ahora lo empaló hizo que sus nervios crecieran. Estaba lidiando con algo como él mismo. Algo que pudiera hacer caso omiso de lesiones como la decapitación. Porque si es así, entonces no sabía cómo se compararía. Después de todo lo que podía hacer era cortar y apuñalar cosas, y esas cosas eran impotentes contra seres que no tenían una forma determinada. Entonces apareció. En el borde de sus sentidos, una versión significativamente más grande y pesada del pájaro apareció en forma humanoide. Desviando su facsímil de la vista del pájaro a la nueva amenaza, notó que el pájaro tomaba vuelo y se dirigía hacia el ser que había aparecido, aterrizando finalmente en su hombro y fusionándose con el resto de la masa. Mirando a la criatura, vio a un hombre grande con piel gris y cabello que era solo un poco más oscuro, y aunque el cuerpo parecía estar cubierto por un largo abrigo negro, su análisis le dijo lo contrario. El ser estaba desnudo y simplemente moldeaba su capa exterior en una forma que parecía ropa. También significaba que no tenía que preocuparse por rasgarse la ropa cuando se transformaba. Probablemente le vendría bien seguir un ejemplo o dos de eso él mismo. ¿Quién eres?, le preguntó al ser que se parecía a un hombre. Sin decir una palabra, una criatura gigante parecida a un lobo surgió del ser. Sus dientes son tan afilados como cuchillos, y su pelaje es tan negro como el alquitrán, y su musculatura se parece más a la de un oso que a la de un perro. Si hubiera estado más cerca, apenas habría tenido tiempo suficiente para reaccionar, pero a esa distancia, tuvo mucho tiempo para prepararse para la bestia cuando lo embistió. Su mandíbula se untó y un gruñido antinatural que bordeaba un gorgoteo que emergía de su garganta. Esquivar a la bestia no fue difícil, cortesía de él ya que reforzaba sus atributos físicos, y la encontró abierta cuando proyectó una espada y golpeó. La hoja apenas cortó a la bestia, su densidad lo hizo más cercano a una roca que a la carne cuando la hoja proyectada se alojó en su hombro antes de romperse bajo la tensión. Casi de inmediato se volvió a morder. Los dientes atravesaron la piel antes de impactar contra el acero y Shiro apartó el brazo de un tirón, perdiendo una gran parte de la piel en el proceso. Sin embargo, el cuerpo principal permaneció inmóvil, mirando con ojos de halcón mientras Shirou ponía cierta distancia entre él y el lobo. Mirando su brazo, casi hizo una mueca por la cantidad de piel arrancada incluso cuando la bestia comenzó a devorar lo que había arrancado. Su piel era una responsabilidad aquí. Con facilidad practicada, eliminó su piel, convirtiéndola en más cuchillas y reforzándolas junto con el resto de su cuerpo. Ahora la pregunta era cómo herir a la bestia.
Una espada había fallado pero, de nuevo, era solo una proyección, su hoja era hueca y carecía de la integridad estructural de las hojas que formaban su cuerpo. La bestia lo miró una vez más y gruñó mientras se abalanzaba en su dirección. Concentrándose en las hojas que componían sus manos, las expandió, las fusionó y mantuvo su estructura lo más fuerte posible mientras creaba lo más parecido a las garras que podía. El resultado hizo que sus manos fueran significativamente más grandes, pero al tener 5 garras, cada una con la fuerza suficiente para desgarrar el acero, valdría la pena. Cuando la bestia lo alcanzó, arremetió con su mano derecha, el peso y la fuerza reforzada se combinaron en un impulso probablemente más cercano a un ariete hidráulico que a un puñetazo, lo que le permitió derribar al canino, sus garras desgarrando la carne de la bestia antes de que lo hiciera. Tirado, pero a pesar de que tal golpe era más que suficiente para matar a un hombre, sabía que el daño causado a la bestia era mínimo. Al verlo levantarse del suelo sin ningún indicio de lucha, las heridas que había infligido no se veían por ningún lado, incluso momentos después de haber sido aplicadas, era solo una prueba de que su sospecha sobre la fuerza de la bestia era correcta. Inmediatamente se preguntó cómo podía lastimar a la bestia, sus ataques podían atravesar su cuerpo pero carecía de órganos vitales, por lo que no podía matarlo con precisión, pero para empeorar las cosas, no podía infligir suficiente daño. Matarlo cuando todo su cuerpo simplemente se reformó de una manera más parecida al agua que a la carne. Pero estaba claro para él que tendría que descubrir al menos algo si quería sobrevivir luchando contra esta cosa, su resistencia no era la mejor dado que sus circuitos mágicos no eran los más capaces de manejar energía mágica. Espera, eso era algo que siempre podía intentar. La bestia se abalanzó sobre él una vez más y él se preparó. Antes de que su mandíbula pudiera agarrarse a él, atrapó a la bestia, usando su fuerza reforzada y su musculatura basada en acero para igualar la fuerza del monstruo. Luego reformó sus dientes en cuchillas adecuadas y mordió. Después de un par de segundos de chupar, finalmente comenzó a sentir un hilo de energía mágica que fluía de la bestia hacia sus propias reservas. Solo entonces se dio cuenta de su error. Otra bestia, esta parecida a un cocodrilo de 6 pies de alto y 15 pies de largo, emergió de la masa original y cargó hacia él. Soltando su agarre sobre la criatura parecida a un lobo, se preparó para esquivar antes de encontrar una mandíbula agarrando su brazo. Y luego la monstruosidad gigante mordió. Casi de inmediato sintió que su cuerpo reforzado cedía bajo las fauces del gigante, arrancando todo su hombro derecho y llevándose el brazo con él, los cuales la bestia procedió a masticar violentamente antes de tragar. ¿De verdad pensaste que dejaría que te alimentaras de mí, Emiya Shirou? La masa principal finalmente habló. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó, esperando que fuera lo que fuera este monstruo, fuera lo suficientemente hablador como para perder el tiempo con un monólogo. La criatura humanoide lo miró con la cabeza inclinada. Y entonces la criatura parecida a un cocodrilo volvió a posar sus ojos en él. Usando su brazo izquierdo, se aferró al cuerpo de la bestia parecida a un lobo y con todas sus fuerzas, lo arrojó directamente a la boca, que ahora se abalanzaba hacia él una vez más. En el momento en que el lobo golpeó la parte posterior de su garganta, se cerró de golpe, atrapando a la primera de las dos bestias dentro. Shirou aprovechó ese momento para saltar lo más lejos que pudo, concentrándose en su energía mágica y su hombro faltante, lo que provocó que las cuchillas volvieran a crecer. Honestamente, esto se estaba volviendo bastante molesto. Primero Sumire, ahora este tipo. Su mente se centró en eso. Las cosas que Sumire había mencionado antes volvieron a su mente y se encontró considerando lo que había visto. Este ser estaba mostrando rasgos que había desarrollado. ¿Era posible? ¿Era este el tipo que Sumire había dicho que había logrado hacer lo mismo que él? Deseaba haber aprendido el nombre del ser al que se parecía, entonces al menos podría preguntar al respecto. Su brazo no tardó mucho en reformarse y notó que la masa principal no parecía ni un poco preocupada por el asunto. No es que pudiera culparlo, había producido un ser incluso más grande que él mismo a partir de su propio cuerpo, volver a crecer una extremidad no era nada especial en comparación. Por supuesto, el problema real era exactamente cómo podría sobrevivir enfrentándose a una bestia como esa.
Se vio obligado a darse la vuelta y correr cuando la bestia se abalanzó sobre él de nuevo, con sus propias piernas más que capaces de dejarle seguir el ritmo de las suyas reforzadas. Mirando hacia arriba, notó un agujero en la pared de la mansión y saltó. La bestia con forma de cocodrilo le dio un mordisco, esquivándolo por poco cuando aterrizó dentro del edificio y comenzó a correr por los pasillos, manteniendo su análisis del área incluso mientras ascendía al tercer piso. Sospechaba que la bestia tenía sentidos mejorados, pero tenía un diagrama detallado de todo lo que lo rodeaba. Y una vez más encontró que la desesperación caía sobre él. La masa principal había actuado una vez más. Esta vez liberando a decenas de bestias que se movían para invadir la mansión. Redujo la velocidad hasta detenerse cuando la realización cayó sobre él. No había manera de que pudiera ganar esto. La única razón por la que había sobrevivido tanto tiempo era porque había tenido suerte de que el monstruo hubiera decidido jugar con él. Si pudiera producir tantas bestias, fácilmente podría haber hecho que lo rodearan y lo destrozaran una y otra vez, obligándolo a gastar su energía mágica para restaurarse hasta que finalmente se agotó y pereció. Él había perdido. Algo entró en su rango de análisis y su mente se congeló. No. No. ¿Por qué diablos estaba Tosaka allí? Mierda. No podía dejar que este monstruo la devorara. Apretando los dientes, decidió hacer probablemente la cosa más estúpida que jamás había hecho. Empujando su refuerzo hasta el punto en que casi le estaba rompiendo el cuerpo, atravesó la pared, cayendo al suelo afuera e impactándolo lo suficientemente fuerte como para formar un pequeño cráter debajo de él. Miró hacia arriba y miró directamente a los ojos de la masa principal. En realidad parecía confundido. No esperaba que abandonaras el edificio tan rápido, dijo, habría pensado que te habrías ido después de encontrarte con algunas de mis bestias. Me faltan las limitaciones de un cerebro humano, decidió que distraerlo no haría daño, así que puedo usar el análisis estructural en todo lo que me rodea. Interesante, respondió la bestia, la comprensión ahora brillaba en sus ojos, así que ya sabías de las bestias que envié tras de ti. La forma en que habló hizo que Shirou se sintiera claramente incómodo. Había una completa falta de malicia en sus palabras. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, esperando poder averiguar qué era antes de que llegara Tosaka. La bestia parecida a un cocodrilo dobló la esquina, con la mandíbula abierta y Shirou apretó el puño. Iba a morir ahora sin importar lo que hiciera, lo menos que podía intentar era morir lo suficientemente rápido como para que Tosaka no llegara al área antes de eso. No. Él no sería capaz de hacerlo. Se estaba moviendo mucho más rápido de lo que había sido cuando golpeó el borde de su escaneo, obviamente notándolo una vez más y decidiendo que no lo perdería esta vez. La bestia parecida a un cocodrilo estaba cargando hacia él y tomó una última decisión desesperada. Empujando sus piernas con todas sus fuerzas, cargó contra la masa principal, sus manos con garras ahora listas para rasgarla sin importar cuán intrascendentes pudieran ser. Azotando el cuerpo principal, descubrió que sus garras atravesaban la masa mucho más fácilmente de lo que esperaba, un acto que resultó en que arrancara un trozo mucho más grande de lo que esperaba. Un trozo que inmediatamente cobró vida y lo derribó. Yacía en el suelo, mientras la bestia gigante parecida a un cocodrilo se fusionaba con la masa y las bestias que lo habían seguido a la mansión emergieron y siguieron su ejemplo. Trató de empujarse hacia arriba, pero la masa se negó a ceder, en lugar de eso, simplemente aumentó en densidad. Intentó empujar de nuevo, solo para encontrar que su cuerpo comenzaba a agrietarse bajo la presión de la masa que lo inmovilizaba. Sin embargo, el cuerpo principal simplemente se quedó de pie, el trozo que una vez había sido la parte delantera de su pecho faltaba mientras lo miraba con una expresión que no podía identificar. XXX acero contaminado XXX Rin sintió que su corazón se aceleraba mientras corría hacia la mansión Einsberg, su cuerpo reforzado hasta el límite. Fue aquí. Lo que fuera que había venido a Fuyuki estaba aquí. Y ella sería la primera en encontrarlo. Al llegar al borde del bosque que rodeaba la mansión de los Einsberg, desaceleró su aproximación, sería una tontería precipitarse sin un plan después de todo. Reduciendo la velocidad a paso de tortuga, se movió de árbol en árbol hasta que estuvo en el borde.
Asomándose desde detrás del árbol, sintió que se le helaba la sangre. Había dos criaturas en el claro. Uno parecía una especie de golem puntiagudo que actualmente estaba atrapado bajo una masa negra. El otro, era un hombre pálido con cabello gris y una gabardina oscura. Recordó haber pasado al hombre en la calle antes, pero ver la masa que inmovilizaba a la otra criatura, había oído hablar de esa habilidad. NRBNQSR Caos. El 10º ancestro del apóstol muerto. Su cuerpo comenzó a temblar cuando se dio cuenta exactamente por qué Kirei le había dicho que se mantuviera al margen. Era bien sabido que los primeros 10 ancestros de los apóstoles muertos eran monstruos entre monstruos, estando más cerca de los fenómenos que de los seres vivos reales. Matar a una de esas cosas requería métodos específicos que pasarán por alto su inmortalidad, formas de matar lo que no se puede matar. Ella no tenía nada ni siquiera cerca de eso. Incluso si hubiera logrado completar la espada joya de Selretch, no había garantía de que pudiera matar a uno de ellos. Y aquí estaba uno de esos monstruos, inmovilizando a otro del que ella no sabía nada. Tenía que salir de allí. Dando un paso atrás, trató de escabullirse. Y luego un cuervo graznó. Mirando hacia el borde del edificio, lo vio, un pájaro negro como boca de lobo mirándola directamente. Casi de inmediato, el antepasado la miró, los ojos sin mostrar ningún indicio de compasión antes de que una bestia emergiera de su cuerpo. «Maldita sea, Tosaka. Fuera de aquí», gritó el otro, su voz casi familiar. Sin embargo, la bestia ya estaba cargando contra ella y sus piernas le fallaban mientras su cuerpo se congelaba. Sigue el rastro. Una lluvia de espadas se estrelló contra la bestia, 13 hojas, cada una zumbando con energía mágica, la empalaron con la fuerza suficiente para atravesarla y clavarla en el suelo, inmovilizándola efectivamente. El antepasado se volvió hacia la criatura de metal una vez más antes de hablar. «Oh, ¿elegirías proteger ese bocado a pesar de tu situación actual?», el antepasado le preguntó a la criatura de metal. «Maldita sea, Tosaka. Fuera de aquí ahora», repitió. El 10º comenzó a tararear en sus pensamientos antes de mirarla y lanzar una sonrisa casi viciosa. «Muy bien, te ofreceré un trato de Miyashiro». Ella se congeló. «¿Qué? ¿Qué?», la criatura de metal respondió con clara sorpresa en sí misma. «Perdonaré a esa chica y, a cambio, me explicarás todo lo que has aprendido sobre tu mármol de realidad», dijo el 10º. Pero los ojos de Rin se dirigieron hacia el ser actualmente atrapado por el antepasado. Lo había llamado Emiya Shirou. Pero eso era imposible. No había forma de que pudiera ser Shirou. Me permite grabar y reproducir cualquier espada que vea», dijo la criatura. Ahora que sabía que aparentemente era Shirou, podía escucharlo dentro de la rejilla metálica excesiva que salía de su garganta. «¿Específicamente espadas?», preguntó el antepasado, «¿o registra cuchillas en general?». El ser que respondió al nombre de Shirou miró hacia abajo durante unos segundos antes de responder. «Blades en general», respondió, «no he encontrado un arma blanca que no pueda grabar todavía». «¿Has visto alguna cuchilla mágica todavía?», el antepasado continuó. «No», respondió la bestia de acero al instante. El antepasado procedió a frotarse la barbilla, pensando incluso cuando la bestia que había sido atrapada por las cuchillas las arrancó del suelo y comenzó a regresar al apóstol muerto. «Ya veo», continuó el antepasado, «¿y qué hay de tu hechicería en general?». Rin no pudo evitar mirar al hombre de metal mientras hablaba de nuevo. «Fuera de mi mármol de realidad, todo lo que puedo hacer es análisis estructural, refuerzo y proyección». «¿Qué hay de tu elemento y origen?», preguntó NRBNQSR. «Ambos espada», respondió el ser que aparentemente era Shirou. El antepasado asintió. «Muy bien, entonces tengo algunas sugerencias para ti», se sacudió cuando dijo que, considera los aspectos conceptuales de una espada en lugar de solo los físicos. Después de eso, busca un apóstol llamado Louvre, él es un sujeto de mío con una inclinación por coleccionar códigos místicos, y en unos 50 años regresar a esta ciudad. Dependiendo de tus habilidades, puedes ser capaz de beneficiarte de presenciar una guerra del Grial.
Rin no pudo evitar mirar fijamente incluso cuando la masa que estaba aplastando el metal se deslizó y se reunió con el ancestro del apóstol muerto. Haz eso, y algún día podrás estar entre nosotros. Y con eso, el apóstol se volvió y caminó hacia ella. Estaba demasiado cerca, y luego la pasó y siguió caminando. Espero ver tu progreso, Emilia. El ser de metal se levantó de su posición en el suelo y finalmente pudo verlo bien. Piel como escamas, claramente formada por espadas ahora que miraba, manos que eran demasiado grandes y en forma de terribles garras y además de eso, espadas que sobresalían de la parte superior de su cabeza casi como cabello, todo el tiempo, llevaba una copia arruinada del uniforme escolar de Omurara, uno al que le faltaba por completo un brazo. Después de un minuto agonizante, sus piernas finalmente cedieron cuando la adrenalina que corría por sus venas disminuyó. Sin embargo, el ser de metal simplemente se puso de pie mientras sus escamas comenzaban a transformarse lentamente. Suavizándose, ganando una tez pálida y eventualmente comenzando a parecerse a la piel, eventualmente se movió hacia las cuchillas que parecían cabello, eventualmente convirtiéndose en cabello castaño rojizo y perdiendo la rigidez que poseía antes. Ella se quedó sentada frente a Emilia Shiro antes de que él la mirara a los ojos. No deberías haber venido aquí, Tosaka, afirmó. No podía responder, su corazón aún latía tan rápido que ni siquiera podía respirar adecuadamente. Aún así, supongo que al menos ambos sobrevivimos a eso, continuó antes de moverse hacia ella, su caminar era tan suave que si ella no lo hubiera visto atrapado por NRBNQSR Chaos, nunca habría adivinado que acababa de estar en una situación de vida o muerte. Le tendió la mano y ella se encontró mirándola. Ella no entendía lo que estaba pasando en este momento. Pero acababa de aceptar un trato con un ancestro del apóstol muerto para salvarle la vida. Tentativamente, tomó su mano antes de encontrarse siendo levantada suavemente. Sus piernas comenzaron a fallar de nuevo, pero él se movió para sostenerla antes de poner su brazo alrededor de su cuello y mantenerla firme. Vamos, volvamos a la ciudad, dijo antes de comenzar a caminar, llevándola con él. Ese sentimiento de ayer, eras tú, ¿no? Finalmente logró hablar y eso fue lo primero que salió de su boca. Sí, lo siento, respondió, pero, One-chan no quería que me revelara a ti, aunque a ella no parecía importarle revelarme a él. Shirou sonaba casi amargada y se preguntó qué clase de monstruo era la One-chan de Shirou para poder hablar con un ancestro del apóstol muerto. Quiero conocer a esta One-chan tuya, dijo. Puede que no estuviera en las mejores condiciones, pero necesitaba saber a qué se enfrentaba. Shirou simplemente hizo una mueca. Supongo que no hay forma de salir de esto, ¿verdad? Preguntó y ella negó con la cabeza. Ahora estaba claro que esta era de hecho la misma persona que había conocido recientemente, el mismo niño pequeño que había llamado su atención cuando intentaba una y otra vez dar un salto que no lograba. ¿Cuánto tiempo has estado así? Preguntó, quería saber si todo eso había sido mentira. Bueno, conocí a One-chan unos meses después de que mi padre adoptivo falleciera, dijo y ella sintió que una sensación de alivio la invadía. Ella había oído que el niño acababa de perder a su padre cuando había intentado ese salto. Lo que significa que lo que haya sucedido después es lo que causó esto. En cuanto al estado en el que se encuentra mi cuerpo en este momento, comenzó antes de intentar pensar. Al menos un año, terminó, aunque es un poco difícil decirlo con certeza, fue un proceso bastante gradual. Ella tragó y asintió. Esta noche sin duda había sido agotadora y saber que Emilia, de todas las personas, era realmente consciente del mundo sobrenatural fue un shock. Entonces, ¿quieres venir a mi casa? Preguntó y ella sintió que sus mejillas se sonrojaban. ¿Qué? Tartamudeó, sorprendida de lo directo que era. Supongo que Apóstol estaba siendo honesto con este trato, pero, probablemente sea más seguro para ti si te quedas en un lugar seguro, continuó, y mi casa es probablemente el lugar más seguro en Fuyuki en este momento. Tuvo que parpadear ante eso. ¿Por qué tu casa es el lugar más seguro en Fuyuki? Ella preguntó. Bueno, tiene un campo acotado que detecta intenciones hostiles y me advierte de ello, luego estamos One-chan y yo quedándonos allí, explicó.
Estuvo tan tentada de preguntar sobre esta One-chan suya, pero hubo cierta vacilación en su tono que le dejó claro que la estaba llamando así a propósito. Así que probablemente no se lo iba a decir directamente. Bien, ella aceptó, iré a tu casa esta noche, pero no intentes nada gracioso. ¿Qué quieres decir? Preguntó, sonando genuinamente confundido. Bueno, yo soy una chica y tú un chico, dijo ella y él simplemente inclinó la cabeza. Eres una niña y yo soy una masa consciente de espadas, afirmó y ella se congeló, literalmente no tengo hormonas para causar esos problemas. Ella sintió que su mandíbula se aflojaba ante eso. Él era una masa consciente de espadas. ¿En qué se había metido? ¿Estás bien? Preguntó, no te ves muy bien. Yo, estoy bien, respondió ella aturdida. Parecía que el chico que había llamado su atención era literalmente incompatible con la humanidad en general. Solo su suerte. XXX fin del capítulo 30 y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Sombra fuera.